hermanos, familiares, amigos, gente que hoy fue invitada a este lugar. Deseamos que tengan un encuentro con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el único que tiene el poder para cambiar todo tipo de situación, toda adversidad. Nosotros hemos depositado nuestra fe en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que está cerca de aquellos que le invocan. Así que el día de hoy, si usted vino por primera o segunda vez, le tengo una buena noticia. El Señor está en medio de nosotros y su vida no será la misma. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y le voy a hablar un poco de confiar en Dios. Amén. ¿Cuántos han escuchado de el rey David? Amén. Cuando usted escucha el nombre del rey David, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas el nombre del rey David? Que fue rey. ¿Qué más? Alguien que caminó conforme al corazón. Y no lo dice, él no dijo de sí mismo, yo soy un hombre que camina conforme al corazón de Dios. Dios dijo de él, dice, él es un hombre conforme a mi corazón. Y cuando nosotros estudiamos, hoy vamos a ver el Salmo 61, y el mensaje de hoy se llama, no dejes de confiar. Ahora, comprenda que David, cuando usted lee las Escrituras y entiende la vida de David, hay un antes y un después. De hecho, el Salmo 139 relata a David que en el aspecto natural, David no estaba destinado a nada. David en el Salmo 139 dice que fue concebido en pecado. ¿Sí? Y cuando Dios envía a Samuel a la casa de su padre Isaí, porque David ni siquiera era un hijo legítimo, era un hijo ilegítimo. Su padre había tenido un romance con una mujer, la embarazó, nace David. Naturalmente su padre tiene que hacerse responsable, pero no era un hijo legítimo. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, Isaí lo que hace es presentar a sus hijos. Cuando Samuel llega y él le presenta a sus hijos, y resulta que Dios le dice a Samuel, ninguno de estos es. Y le pregunta a Samuel a Isaí, ¿no tienes algún hijo por ahí perdido? A lo mejor que no te acuerdas. Y Isaí dice, sí tengo uno, pero lo dejé con el rebaño de las ovejas. Entonces, entendemos que los primeros años en la vida de David, no era nada especial, nada espectacular, hasta que Dios lo llamó. Y a partir de ahí podemos observar que la vida de David, todo lo que se describe y se habla de David, es en base a su relación, su comunión con Dios. David es un hombre excepcional, no porque nunca haya fallado. David es un hombre excepcional, no porque nunca se haya equivocado, sino porque fue un hombre que siempre amó la presencia de Dios. De hecho, David es uno de los hombres más pecadores en las Escrituras. Si usted lo lee, es un hombre que pecó terriblemente. Pero si algo tenía David, es que David llegó a construir una relación profunda con Dios. Para David, Dios no era un Dios de lejos. Para David, Dios era un Dios que estaba siempre cerca de él. ¿Sí? David no tenía a Dios como un hombre, un Dios lejano. David aprendió a construir una relación correcta con Dios, y por eso la vida de David es una vida excepcional. Y en este Salmo 61
Vamos a ver algunas cosas que nos dice la Biblia acerca de la vida de David. Amén. Y por favor tome su Biblia, vamos a leer el Salmo capítulo 61. Gloria al Señor. Son solamente 8 versículos. Y yo quiero que esta mañana se afirme en su fe. ¿Qué es la fe? La confianza. Que usted tenga confianza plena en Dios. ¿Me explico? Pero esa confianza se construye a través de una relación. Salmo capítulo 61. Y ahí donde está sentado, incline su cabeza y oremos. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, estoy rogándote que tu Santo Espíritu hable a lo profundo de nuestro corazón. Señor, queremos construir una relación contigo. Construir, Señor, una amistad profunda y fuerte contigo. Pablo dijo por el Espíritu que su predicación no había sido con palabras de sabiduría humana, sino con la demostración y el poder del Espíritu Santo para que la fe de los oyentes estuviera fundamentada y cimentada en la obra sobrenatural de tu Santo Espíritu. Y en esta mañana, hoy también, Señor, deseo que todo lo que hables a nuestro corazón sirva para que nuestra fe no esté fundamentada en la elocuencia de un hombre, sino en tu persona, arraigados, fundamentados y cimentados en ti, Dios amado, para que entonces en nosotros haya completa paz, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer los primeros 2 versículos de Salmo 61. Léalo conmigo en voz alta. Dice: oye, oh Dios, ¿qué? Mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Lo primero que yo quiero compartirles es que David comienza este salmo, esta oración, con un grito desesperado. Según los estudiosos de la Escritura, de la palabra del Señor, dicen que este salmo probablemente fue escrito cuando David fue expulsado del reino a causa de su hijo Absalón. Dicen los que conocen las Escrituras y han estudiado, historiadores, que este salmo David lo escribió cuando estaba lejos de su reino, lejos de su casa. Esa historia la puede encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, pero léala en su casa. Amén. Y cuando David expresa esta oración, un grito desesperado, ¿sí? Está desesperado, perdido y luchando. Y él dice en el versículo 2, en la segunda parte, dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Su corazón estaba abrumado, su corazón estaba angustiado. Para David, el que su hijo le haya levantado guerra fue algo que verdaderamente golpeó su vida. Porque no solamente fue Absalón, sino con Absalón se fue uno de sus consejeros llamado Aitofel. David jamás esperó que su consejero, a quien David consideraba no solo su consejero, sino su amigo, fuera con Absalón. Y entonces él tuvo que salir de huida en la noche. David se tuvo que ir escondida, después de haber peleado innumerables batallas, después de haber peleado contra los filisteos, después de haber derrotado a Goliat, después de haber aguantado la persecución de Samuel. Estamos hablando que David había caminado mucho.
Y aún así, cuando vemos y leemos estos salmos, David nos revela que él siempre fue un hombre que dependió de Dios. Y cuando estaba lejos, elevó una oración o un grito desesperado. Y él dijo: oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. David estaba suplicando que Dios atendiera su oración, su clamor. ¿Por qué se llama este mensaje no dejes de confiar? Porque yo no sé qué pueda estar pasando en tu vida o lo que esté a punto de ocurrir, pero David fue un hombre que construyó una relación con Dios, y eso hizo que la confianza de David para con Dios fuera una confianza sólida. Pero David aprendió a abrir su corazón. Y en el versículo 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Cuando leemos esa parte, es como David diciendo: desde el confín de la tierra a ti clamaré cuando mi corazón desmayare. David estaba diciendo: no importa dónde yo me encuentre, no importa cuál sea mi condición, no importa qué tan distante te sienta, lo que sí sé es que cuando yo clamare a ti, tú me responderás. Vea la confianza en el corazón de David. David estaba diciendo: no importa si no estoy cerca del tabernáculo, no importa qué tan lejos pueda sentirme o qué tan lejos pueda yo pensar que estés, lo que yo sí sé es que cuando yo clame a ti, tú vas a responder. Eso es confianza. Saber que no hay una distancia que pueda impedir que Dios acuda a responder tu oración. ¿Me explico? David decía: no importa. Es como si David tratara de decirnos: no importa qué tan lejos esté, no importa la distancia ni la hora, lo que sé es que cuando le clame por su nombre, Él vendrá. Eso es confianza. ¿Sí? Dice: no importa la hora, no importa la distancia, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Lo único que sé es que cuando yo clame a Él, Él vendrá, Él me salvará, Él me responderá. Quiero que esto lo atesores en tu corazón. Porque llegará un momento en que ninguna persona esté contigo. No estará papá, no estará mamá, el pastor, no estará la pastora, ni tus hermanos de la iglesia. En algún momento aparentemente estarás tú solo, pero eso no es verdad. No importa si estás lejos de casa. No importa si estás distante de una iglesia. No estás lejos del corazón de Dios. ¿Sí? En cualquier instante que tú clames, y la palabra clamar es llamarlo por su nombre. David lo que hacía es llamar por su nombre a Dios, porque sabía que cuando él le fuera a llamar, Dios iba a ir. ¿Sí? Porque David sabía que Dios estaba al pendiente de él. Amén. Eso es bien importante que nosotros lo comprendamos. Amén. Gloria al Señor. Es bien importante que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque atravesaremos diferentes tipos de circunstancias y de situaciones. Y a veces nuestra confianza en Dios como que mengua, porque nos olvidamos qué tan grande es Dios. ¿Sí? No hay ninguna circunstancia que pueda impedir que Dios acuda a tu llamado. Y otra de las cosas que David revela en el versículo 2, en la última parte dice: llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sí?
David era grande para muchos. David en ese momento para muchos era un hombre respetado, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre de batalla. Pero David sabía que él no era la gran cosa, que si estaba ahí era porque Dios lo había determinado. Y David dijo, yo no soy suficiente, yo debo de pedirte que me lleves a la roca que es más alta que yo. En otras palabras, David estaba diciendo, yo no soy suficiente, yo necesito de ti, que eres mucho más fuerte, más poderoso que yo. ¿Me explico? Eso es lo que debemos entender. David nunca se valió por sí mismo. Fue un hombre humilde. Un corazón humilde siempre será dependiente de Dios. Un corazón humilde siempre dependerá de Dios. Un corazón orgulloso, un corazón altivo, nunca gemirá ni derramará lágrimas delante de Dios, aun cuando esté pasando un momento difícil, porque piensa que puede salir adelante por sí mismo. Pero cuando alguien entiende que necesita a Dios, que es más fuerte y más poderoso, que es el único que puede cambiar cualquier situación, y doblega su corazón y se humilla, entonces ahí verá la gloria de Dios. Una de las cosas que la iglesia de Cristo Jesús necesita es un corazón humilde. ¿Sí? Hay personas que están atravesando un momento difícil en su casa, pero son orgullosos de corazón. Y esa situación no va a cambiar hasta que haya un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que diga, Señor, te necesito, llévame a esa roca que es más alta que yo. Cuando alguien dice, yo ya no puedo, yo ya no me dan mis fuerzas, es ahí cuando tus fuerzas acaban, es cuando comienzan las fuerzas de Dios. A veces Dios te va a llevar a ese nivel donde tus fuerzas no sean suficientes para que empieces a depender de Dios. Muchos no han estado dependiendo de Dios porque están dependiendo de sí mismos. Y para que Dios cambie esa circunstancia necesita cambiar el corazón. ¿Saben cuál es el mayor y el peor enemigo del ser humano? La carne o uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo. Nosotros queremos que la gente cambie, pero no buscamos nosotros una transformación. ¿Me explico? Y ese es el más grande y peor terrible error que alguien puede cometer. Pedir que los demás cambien, pero esa persona no cambiar. ¿Me explico? Debemos de saber cuándo ya dejamos de ser suficientes. Debemos reconocer cuándo realmente nosotros, en vez de ser un instrumento de bendición, nos estamos convirtiendo en una piedra de tropiezo. Debemos reconocerlo con un corazón humilde. Debes reconocer si tú eres la causa de que todo esté mal en tu casa. Tú debes reconocer y examinarte si el problema no eres tú. Porque puede que estés buscando culpar y responsabilizar a los demás cuando probablemente el problema radica en ti. Por eso David dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. David decía, yo no soy el más alto, el más fuerte, hay alguien mayor que yo, y yo quiero que tú me lleves allá, guíame, condúceme a ti, el que es más alto, el que es más fuerte que yo. ¿Me explico? Y David tenía eso, un corazón humilde, un corazón quebrantado.
un corazón pegado a Dios. ¿Por qué? Porque David decía, yo fui un hijo bastardo, ni mi padre me consideraba su hijo, y ahora después de muchos años era rey. David sabía que no estaba ahí por herencia. David sabía que estaba ahí porque Dios lo había visto. Dios dijo, y hallé a David, mi siervo. No David buscó a Dios, Dios buscó a... Dios le dijo a Samuel, Samuel, ¿por qué sigues llorando por Saúl? Yo ya me encontré a un hombre. Entienda, David entendía que su vida cambió a razón de que Dios lo encontró a él. Por eso él no podía permitirse tener un corazón altivo. De hecho, David dice que un corazón altivo no mira a Dios. Porque él sabía que el estar ahí es que Dios lo había permitido. Un corazón humilde nos da acceso a Dios. Un corazón humilde, un corazón que se quebranta, ¿sí? Un corazón que dice, Señor, para que esta situación cambie, dame un nuevo corazón. Anoche, y yo se los platico como hermano en la fe, anoche yo oraba en este lugar y siempre estoy examinándome y siempre le estoy pidiendo a Dios que haga algo en mí. Y una de las cosas que yo le digo a Dios, Señor, yo no quiero ser yo el que esté estorbando en mi casa, en mi familia. Quiero que me des un corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón diferente. Porque uno tiene que ver, no defender. Muchas veces, hermanos, defendemos lo que somos y cómo somos, porque consideramos tener derechos. Pero un corazón humilde se examina a sí mismo y dice, ¿no será que el mayor problema de mi familia y no avanza mi familia es porque yo soy el problema? ¿Por qué tu matrimonio no mejora? Porque quizás estás culpando al esposo, a la esposa en tu casa. Pero ¿no te has puesto a pensar que probablemente es tu persona la que está estorbando que Dios haga algo? Y que hasta que haya humildad y lo reconozcas, entonces Dios hará algo. ¿Me explico? Entonces David dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. David fue un hombre dependiente de Dios. Cuando David pecó, su mayor miedo no fue perder el reino, su reputación. Su mayor miedo no fue morir con sus enemigos. Su mayor miedo fue perder la presencia de Dios. Porque David había visto cómo Saúl había perdido la presencia de Dios. Y aún sin la presencia de Dios, Saúl obtuvo victorias. ¿Cuántos saben que aún sin la presencia de Dios, Saúl obtuvo victorias? Sí. Y hay mucha gente que sin la presencia de Dios ha avanzado, ha progresado, ha prosperado. Aún sin la presencia de Dios, han logrado avanzar. Pero David dijo, yo no voy a poder avanzar sin la presencia de Dios. Y cuando él ora, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo redarguye. ¿Saben qué es redarguir? Redarguir es remover. ¿Quién es el único que puede convencer a una persona de pecado?
el Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a redarguir, lo va a convencer. Mi alma te alaba, Señor. Muchos el día de hoy se han distanciado de la comunión con el Espíritu Santo, y esa ausencia del Espíritu Santo en sus vidas los está llevando a vivir los peores días de su vida, porque han descuidado esa relación con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te redarguye, te convence, te fortalece, te impulsa. ¿Sí? David, aunque había perdido el reino, no había perdido la comunión con Dios. Por eso es que su confianza estaba plena en Dios. Por eso David decía: no importa que yo esté hasta lo último de la tierra, no importa, porque conozco, sé quién es Dios y sé quién soy yo para Dios. Por eso estoy seguro que cuando a Él clamare, Él vendrá a mi socorro. ¿Sabe? Eso lo da el Espíritu Santo. Pero cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, lo único que existe es confusión, duda, incredulidad. Por eso es bien importante que nosotros imitemos la vida de David en la comunión con el Señor. Número 2, vamos a leer el versículo 3 al 7, y aquí vamos a entrar al aspecto de la confianza en Dios. Amén. ¿De qué vamos a hablar en este momento? De la confianza en Dios. Lea conmigo el versículo 3 al 7. Dice: porque tú has sido, ¿qué? Y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día se añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo... Mire, en el versículo 3, David empieza a traer a memoria experiencias pasadas. Su confianza estaba basada en la fidelidad que Dios le había mostrado a David. David, cuando dice: porque tú has sido mi, esa expresión tú has, es tiempo pasado. David ya había tenido experiencias, y la confianza de David se basaba en la fidelidad de Dios para con David. ¿Me explico? En una ocasión, David llegó a un lugar donde habían llegado los filisteos, me parece, y se habían llevado a sus mujeres y se habían llevado a sus niños, y dice que el ejército que él tenía lloraron hasta que le faltaron la fuerza, y decía, y hablaron de apedrear a David. Dice que en ese momento sus hombres lloraron. Eran hombres de guerra, eran hombres fuertes, hombres que se habían enfrentado a muchas cosas, pero en ese momento su corazón desfallece. Y no solamente desfallece, sino que dicen: vamos a apedrear a David porque él es el culpable. Pero David dice, la Biblia dice que David hizo algo, mas David se refugió en Jehová su Dios. David, en toda su vida terrenal, algo que hizo siempre es refugiarse en Dios. Y siempre que clamó a Dios, siempre Dios le respondió. Por eso es que la confianza de David estaba basada en la fidelidad que Dios le había mostrado a David. Como decía nuestro hermano Marcos hace un momento, cuando él siembra
esta pequeña tele y ve ahora, no sé cuántos años más, cuántos años después, 30 años después, ¿cuánto Dios le ha dado? Su confianza de Él está basada en lo que ya Dios le ha mostrado. Por eso, si él en algún momento quiere dudar, lo que tiene que hacer es recordar que Dios siempre ha sido fiel. Y así tu confianza no estará basada en la que alguien te diga, sino en la fidelidad que Dios te ha mostrado. ¿Sí? Así que tu confianza, ¿qué está pasando? Un momento de escasez económica, enfermedad, momento en tu matrimonio, acuérdate de las veces en las que Dios ya te ha mostrado su fidelidad, para que así, no importa lo que estás pasando, que tu confianza esté basada en la fidelidad de Dios. Que no pase por tu mente y esto y aquello, no, sino debes de recordar cuántas veces Dios ha sido fiel contigo. ¿Me explico? Cuando vengan esos momentos de duda, recuerda cuántas veces Dios ha sido fiel contigo. Dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros da confianza para la crisis actual. Escuche, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado da confianza para enfrentar la crisis actual. Porque puede que estés en un momento de crisis, en un momento de dificultad, pero recuerda cuántas veces Dios se ha manifestado y ha sido fiel. Y eso te va a permitirte sostenerte en la crisis actual, para no desesperarte, para no abrumarte, ¿sí? Para no huir. Eso, estar firme en la confianza en Dios. ¿Sí? Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. ¿Sí? En el versículo dice 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Sí? Aunque esta crisis está causada por enemigos, dice David, hasta en ese momento, él no los había mencionado. Pero la mente del salmista está más concentrada en Dios y no en el enemigo. Escuche, la mente del salmista está más enfocada en Dios y no en el enemigo. Por eso es que él tiene confianza. El problema de muchos de nosotros es que vemos más al enemigo que a Dios. Y como vemos al enemigo muy grande, nuestra fe, ¿me explico? Ese es un problema, que cuando nosotros ponemos nuestra atención, ya me imagino yo cuando llegó David a enfrentarse a Goliat. Préstenme a Davidcito si está despierto, préstenme a David. Tráiganmelo para acá, para que lo vean sus papás allá en la Florida, ahí en el Tuyú. Vente, David. Vente, Chucho. Quítate la gorrita. ¿Cómo te llamas? David. Mira, ¿por qué lo llamas? Imagínate que este es Goliat y este es David. Si David hubiera visto, lo vio, pero no lo vio con los ojos de la carne, lo vio en base a su confianza en Dios. Nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada en nuestros enemigos y eso nos desbarata. Pero David dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, macho vengo. Ahora párese, hermano Marcos, póngase a un lado de Chucho. No hay otro más grande, si no agarraron otro más grande. ¿Quién está más grande? David estaba viendo al más grande, que estaba con él. ¿Sí? Y por eso David ya hijo, ¿ya te quieres ir? Sí. Gracias.
Por eso David se atrevió a enfrentar, gracias hermano, a Goliat. ¿Me explico? Porque David no estaba viendo al enemigo, su mente estaba posicionada en Dios. Por eso David peleó grandes batallas. Por eso David fue quien fue, porque él sabía que había sido concebido en pecado, olvidado, y ahora todo lo que él era radicaba en su relación con Dios. David dijo antes de enfrentar a Goliat, dijo, cuando viene el león, cuando viene el oso, yo voy porque Dios está conmigo. Y así como ha estado ahí conmigo, también va a estar. Esas experiencias lo fueron preparando. Entre más grande el enemigo, más grande la victoria. Mejor el botín, mayor la gloria. En la Escritura dice el apóstol Juan que mayor es el que está en nosotros. Cuando viene un problema a tu vida, no viene para desbaratarte y destruirte, sino para promoverte algo mejor. El problema es que puede que tú te estés enfocando en tu enemigo y no en tu Dios. ¿Me explico? David estaba hablando, este Salmo 61 tiene ahí un título. ¿Cómo dice ahí en su Biblia el Salmo, el título de ese Salmo? Confianza. ¿Sí? Siempre David. Por eso David no veía a sus enemigos, que eran muchos, que eran grandes. No, David veía a Dios. ¿Sí? David veía a Dios. Ajá. Por eso dice, porque tú has sido mi refugio. David siempre se refugia en Dios. Cuando venían contra él, él se refugiaba en Dios. Cuando no estaba bien, él se refugiaba en Dios. Siempre David se refugió en Dios. Por eso él tenía esta confianza con Dios. Versículo 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo tus alas. Fíjese que el tabernáculo para David simbolizaba la comunión con Dios. Él anhela la comunión íntima con Dios. Una de las cosas que más agradaba a David es estar en comunión con Dios. Sí. Él dijo, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Él amaba. Él dice, habitaré en tu tabernáculo, habitaré en comunión contigo. Porque la comunión desata confianza. Entre más comunión tengas con Dios, más confianza tendrás con Dios. Ayer platicábamos con el hermano Marcos un rato de la noche. Y hablamos acerca de esos momentos que a veces no tenemos tiempo para orar, ¿no? A veces quisiéramos orar 2, 3 horas. Y yo le compartía, fíjese que cuando yo tengo un día así muy ajetreado, al final del día, tomo un tiempo siempre. Y le digo, Dios, no es que no hayas estado en mis pensamientos, tú has estado en mis pensamientos todo el día. He pensado en ti, me acuerdo de tu palabra, pero no había tenido un tiempo para estar a solas contigo. Y voy a tomar esos 20, 30 minutos, 40 minutos para estar a solas contigo. Y cuando estoy a solas con Dios, entrego todo lo que hay en mi corazón y recupero la confianza. ¿Por qué muchos están abrumados y atribulados? Porque están distantes de la comunión con Dios. Entre más lejos de tu comunión con Dios, menos fuerzas tendrás, menos fe tendrás, ¿sí? Menos confianza habrá. Pero entre más comunión, mayor confianza habrá. ¿Sí? Por eso es importante que tú no descuides tu comunión con Dios.
Porque vemos en este salmo, David fue expulsado, tuvo que salir de noche. Anciano era ya. Sí, lea cuando puedas, 2 Samuel 15 creo que es. Y salió y se fue. Yo me imagino a David ya no era ese hombre que cargaba la espada de Goliat, porque él cargaba la espada de Goliat. David ahora iba probablemente con un bordón. Pero mientras caminaba iba haciendo memoria. Y él decía, estaré en tu tabernáculo, en comunión. A David no le interesaba perder el reino. Lo que él no quería era perder la comunión. ¿Sí? Por eso David no confía en sí mismo, sino en Dios, que ha sido fiel y poderoso. Y dice, en la segunda parte del capítulo, del versículo 4, estaré seguro que bajo la cubierta de tus alas. En el lenguaje original dice, estaré rodeado por tus alas. Eso es lo que provoca la comunión con Dios, sentirte protegido. ¿Sí? El amparo de sus alas es una figura de protección, amor y ternura. El amparo de sus alas es una figura de protección, amor y ternura. Dice, estaré cubierto bajo tus alas. ¿Sí? ¿Han visto cómo las gallinas cuidan a los meten? Y yo creo que los pollitos han de estar ahí calientitos. A lo mejor afuera está la lluvia, ¿verdad? Pero la mamá gallina, y aunque haya una lluvia, el agua no penetra y los tiene. Y el pollito está. Eso es lo que provoca la comunión, sentirse protegido, sentir que estás cuidado, sentir que no estás desamparado, sentir que no estás solo, sentir el calor de Dios, sentir su presencia, sentirte amado, sentirte protegido. Eso genera comunión. Cuando no hay comunión, sientes que no vales, sientes que no puedes. Quiero que esta mañana se lleve en su corazón que la confianza, para mantener la confianza en Dios, es importante la comunión con Dios. Ahí te sentirás seguro. ¿Sí? David dijo, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas estaré seguro. Y ahí viene una palabra que dice Selah, que es un tiempo de meditación. Dice, porque tú, oh Dios, versículo 5, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que te temen tu nombre. Fíjese, el versículo 6 dice, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación. Y aunque en este momento David se encontraba en peligro, porque era probable que su hijo aún le pretendiera quitar la vida, porque Absalón fue un hombre sin escrúpulos, David sabía que cuando llegara a su fin, eso solo dependía de Dios, que no dependía de sus enemigos. Por eso dice, tú le añadirás los años al rey. Esta confianza de que aún tu muerte está en las manos de Dios, aun cuando te llegue una enfermedad que aparentemente te va a llevar a la muerte, tú debes de saber que aún tu muerte está en las manos de Dios y que solamente Él decide cuándo te toca a ti. ¿Sí? Así que cuando viene algo así, tú no estás preocupado si te vas a morir, sino te ocupas de confiar en Dios y descansar en su presencia. ¿Me explico? Porque dice, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. David entendía y decía, yo no estoy en las manos de Absalón,
Él no me va a matar, yo me iré de esta tierra cuando Dios haya dicho que yo me tengo que ir. Y Él me añadirá los años que tenga yo que vivir. Si Él me dice 10 años más, 10 años más. Si Él me dice 20 años más, 20 años más. Si Él me dice un año más, mi vida y mi muerte dependen de Él. Y no tenía miedo. ¿Por qué? Porque Él estaba confiado en Dios. ¿Me explico? Entonces David no estaba viviendo con miedo a morir, porque su mente estaba puesta en Dios. Amén. Versículo 7 dice, estaré para siempre delante de Dios. ¿Prepara qué? Para que lo conserven. Dice, estaré para siempre delante de Dios. Prepara, pero la palabra prepara ahí es concede. Él concede ¿qué? Misericordia y verdad para que lo conserven. O sea, que lo conserven ahí. Dios le concedía a David misericordia y verdad. ¿Sí? David no confiaba en su propia justicia, sino que se refugiaba en Dios, y Dios le concedía misericordia y verdad. Ustedes y yo estamos vivos hoy por la misericordia de Dios, y estamos de pie por la fidelidad de Dios. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece. Tú estás donde estás, no por tu fidelidad a Dios, sino por la fidelidad de Dios a su palabra que te bendice. ¿Me explico? Tú estás y tienes lo que tienes, no porque tú y yo seamos fieles a Dios, porque todos en algún momento le hemos sido infiel, sino que estamos donde estamos porque Él ha sido fiel consigo mismo y nos bendice. ¿Me explico? Por eso dice, prepara o concede misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Es ese amor inagotable. Platicaba yo y compartía yo con un hermano que uno de los problemas más grandes de la iglesia, hablando de una persona cristiana, es que muchas veces somos jueces, estamos juzgando a las personas, y en mi criterio personal no podemos juzgar a nadie. Un juez es el que tiene la capacidad de declarar quién es culpable y declarar quién es inocente. Yo no tengo esa capacidad de decir, oye, tus pecados son tan grandes que tú ya no tienes oportunidad de entrar al cielo, así que ya no pierdas tu tiempo, porque hagas lo que hagas, no vas a ir al cielo. No puedo. Tampoco puedo decirte, no importa lo que hagas, no te preocupes, tú vas a entrar al cielo, porque la gracia de Dios está grande. Yo no soy quien te impide, ni te abre. Eso solo le corresponde a Dios. ¿Sí? Y Él extiende misericordia. Es ese amor para todos. Y Dios naturalmente con cada uno trata de forma diferente. Pero estamos aquí no porque ustedes y yo seamos excelentes cristianos, sino porque grande es la misericordia de Dios. El viernes compartíamos en la enseñanza acerca de las leyes que Dios dejó para Israel, leyes morales, civiles, y me pareció importante, y se lo comparto, no es parte del tema, pero se lo comparto. Cuando Dios empieza a hablar de cuando alguien asesina a alguien con alevosía y todo eso, pero inserta, dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y luego en otro versículo 17 dice, el que maldijere. Y al estudiar la palabra herir, no solamente significa golpear, sino atacar, sino castigar. Entonces yo le decía, hay muchos hijos que están en la iglesia cristiana que atacan a sus padres,
No que los golpean con las manos, pero los golpean con sus palabras. Y eso, delante de Dios, es pecado. Puede que no sean borrachos, adúlteros, ladrones, pero si es una persona que menosprecia, maltrata, castiga a su padre o a su madre, es igual de pecador que un drogadicto bajo el puente metiéndose heroína. El problema es que muchos pensamos que somos buena gente y por eso estamos aquí. Como si fuéramos sin falta. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Nunca se le olvide que estamos aquí por la misericordia de Dios. La misericordia y la verdad. Dice, concede misericordia y concede verdad. Entonces David entendió que él estaba. Yo me imagino que David recordó cuando pecó con Betsabé, cuando mató a Urías, y que él estuviera vivo ahí. Por eso dice, tú concedes misericordia y verdad. Es Dios el que concede, no es el ser humano que se lo gana. Él es el que concede. ¿Me explico? Él es el que concede misericordia y verdad. Y si hoy estás aquí, es por la misericordia de Dios. Yo le decía, no, yo no te voy a decir, Dios, una de las cosas que yo compartía decía, el hecho de que hay alguien en un pecado y que yo te diga, Dios te va a corregir y a dar de latigazos, vaya a ser así. ¿Sabe por qué? Porque Dios trata con cada uno de sus hijos de forma diferente. Pero una cosa sí es verdad, que cuando nos toque partir de esta tierra, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 27, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cualquier persona que se presente delante de Dios no podrá decirle a Dios, nunca me diste una oportunidad. Dios le va a enumerar cuántas veces le extendió su misericordia. Ningún ser humano dirá, Dios, tú fuiste tan duro conmigo que no me diste la oportunidad de arrepentirme de mis faltas, de mi pecado, ahora me estás enjuiciando de manera injusta. No, ninguno. Porque cada mañana que tú te levantas y tu corazón late y entran aire a tus pulmones, es tiempo de arrepentimiento y de reconocer la misericordia de Dios. Y si hoy estás vivo, es por la misericordia de Dios. Y si hoy no hay arrepentimiento y mueres, no podrás decirle a Dios, tú no me diste oportunidad de arrepentirme de mis pecados, porque hoy Dios te está dando la oportunidad. A todos. Nunca nadie podrá decir, no me diste oportunidad. Hoy es día de misericordia. Número 3, y vamos terminando, cumpliré mis votos. ¿Qué dice el versículo 8? Así cantaré tu nombre para siempre, pagando ¿qué? Mis votos cada día. Y esa palabra votos es promesas. David expresa agradecimiento durante toda su vida por las oraciones contestadas. En Número capítulo 30, versículo 1 y 2, nos indica la importancia de cumplir nuestras promesas delante de Dios. Números 30, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Números 30, 1 y 2 dice, habló Moisés a quienes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Qué mandó? Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Ahí nos indica la importancia que es cumplir cualquier voto o promesa que hacemos a Dios. Sin embargo, a veces decimos, Señor, ayúdame,
y prometo que haré esto o lo otro. El Señor nos oye, recuerda nuestra promesa y espera que cumplamos lo que prometimos con nuestros labios. Pero a veces cuando recibimos lo que pedimos o cuando salimos de apuros, se nos olvida cumplir lo que habíamos dicho al Señor y eso es pecado. Por eso David dijo, cumpliré a ti mis votos cada día. David fue un hombre que aprendió a ser responsable de sus promesas delante de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos atravesando un momento difícil y en medio de ese momento difícil nos acordamos y hacemos un voto, un compromiso con Dios, el Señor espera que cumplamos nuestro compromiso. Ahora, pregunta, ¿será que Dios no sabe que no vamos a cumplir? Y aún así, ¿nos da? ¿Es bueno o no es bueno Dios? Todo el tiempo. O sea, Dios ya sabe que tú estabas en una puerta y dijiste, Padre, ahora sí, Señor, yo no voy a faltar a la iglesia, Señor, ahora sí. Y no has cumplido. Y no por esa razón. Yo ya sabía que así te iba a ver. Yo me imagino como, ya sé, de aquí a 3 meses ahí vas a estar. Pero soy bueno que te doy. Pero David había entendido la responsabilidad de cumplir sus promesas, porque conocía quién era Dios para él. Y lo honraba. Lo honraba por lo que Dios le había mostrado. Sabía David que no estaba tratando a un Dios por ahí, sino al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y él dijo, no, Dios conmigo ha sido fiel y yo voy a esforzarme por ser fiel con Dios. Y eso es bien importante saberlo, hermano. Dele gracias a Dios porque Dios es fiel consigo mismo y esa fidelidad le bendice a usted. Porque yo estoy seguro que alguien el día de hoy va a hacer una promesa que Dios ya sabe que no la va a cumplir y aún así Dios le va a conceder esa oración. Es verdad. Lo bueno es que Dios no nos escucha, ¿verdad? Porque a veces Dios no le ve, pues no está viendo qué clase de cristiano es, qué clase de cristiana es. Ahí vas y le das más. Como a veces con nuestros hijos, ¿verdad? No te ves cómo se está portando. Y ahí vas y le compras algo mejor. Lo bueno es que Dios no nos oye, o al menos gracias a mí no me oye cuando me pongo, ¿para qué le vas a dar, señora? A Chucho, estás viendo cómo es Chucho. Es más, quítale todo ya. Pero Dios no, Dios sabe, conoce, y aún así nos da. ¿No es bueno Dios? ¿No es digno de confianza Dios que entiende que todo lo que tienes ha sido por Él y no por ti? Por eso David confiaba en Dios, porque él sabía que no era por David, era porque Dios es fiel. ¿Me explico? Dios es fiel. Entonces, tu confianza, mi confianza, debe basarse en la persona de Dios. Vamos a terminar. David en sus pruebas y tristezas miraba más al futuro que al presente y veía más a Dios que a su circunstancia y que a sus sentimientos. David no se quedó en un remolino de introspección y emociones, sino que alzó los pensamientos y la voz en oración a Dios, esperó en la misericordia de Dios. Los inconversos no pueden hacer esto y no tienen cómo salir de sus problemas, al menos que se conviertan. Pero nosotros, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo para salvarnos, sí podemos confiar en Él para socorrernos durante toda la vida y bendecirnos por la eternidad.
Un inconverso no puede gozar de estos privilegios, al menos que reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero nosotros podemos confiar en que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Y que puedo levantar mi voz y decirle: Señor, aunque yo esté muy lejos de tu casa y aunque me sienta lejos, te necesito. Y Dios vendrá como siempre lo ha hecho. ¿Cuántas veces no has necesitado a Dios y le has llamado y ha estado ahí para ti? Si tú te pones a pensar cuántas faltas has tenido para con Dios, y tú dices: vaya, verdaderamente le he fallado a Dios. Pero Dios no te ha fallado a ti. Tu confianza debe estar puesta solamente en Dios. Quiero invitarlos a que se pongan de pie en esta hermosa hora de la mañana.